La historia de España, mucho que celebrar. Las hay a montones. Hay montones de mujeres en la historia de España cuyo relato merece ser contado. Algunas conocidas, otras no tanto, muchas olvidadas y otras a quienes no se les ha hecho justicia. Pero lo cierto es que la andadura de España a lo largo del tiempo contiene los hechos de gente extraordinaria, de hombres extraordinarios y de mujeres extraordinarias. Hoy me quiero fijar en algunas de ellas y contaros su historia, su aportación a que haya tanto que celebrar en la nuestra, en la de España. Y bueno, parece mentira, ¿no?, que haya que justificar o explicar estas cosas, pero lo cierto es que vivimos tiempos un tanto extraños. Así que quiero que sepáis que si me he animado a hablaros de ellas es simplemente porque existieron, porque vivieron, porque aportaron y porque fueron gente sobresaliente, porque se lo merecen. Así que bueno, antes de que tirios y troyanos quieran ver por mi parte seguidismo, condescendencia o deseo de subirme en la ola de las modas, quiero pedirles que escuchen, o sea, que se vayan a perder en los árboles y no vayan a poder contemplar la grandeza de un bosque que también les pertenece. Hoy os voy a hablar de la mujer que consiguió que el sufragio femenino en España fuera realidad. Os voy a hablar de las primeras profesoras universitarias de la historia y de la primera mujer que fue nombrada almirante de una armada. Pero hay muchas más, hay muchas mujeres que merecen un sitio en este podcast. Por eso, este episodio se titula Españolas 1, porque forma parte de una serie que iré completando poco a poco, intercalándola con otros episodios de temática diferente, pero como siempre, referidos a lo mucho que celebrar que hay en la historia de España. Soy Óscar Molina. Mucho que celebrar. Antes, un poco de rollo personal, cortito. A ver, la frecuencia de los audios está disminuyendo, lo sé y soy perfectamente consciente de ello. Y bueno, pues la causa no es otra más que ahora mismo pues dispongo de menos tiempo. Como os conté en el primer episodio, mi profesión, con lo que yo me gano la vida, es como piloto de líneas aéreas. Lo que no os había contado cuando empecé el podcast, en aquel episodio, es que en ese momento yo me encontraba sin empleo, desempleado. Había pasado 7 años viviendo en Dubái con mi familia y trabajando para una compañía aérea bastante conocida, pero en el año 2020 me tuve que volver a España porque la pandemia se llevó por delante mi puesto de trabajo, como el de tantos otros, ¿no? Además, dentro y fuera de la aviación, lamentablemente. Bueno, pues bien, desde hace poco he vuelto a Dubái y he vuelto a trabajar para esa misma aerolínea que me ha llamado otra vez y me ha vuelto a contratar. Ahora que bueno, y digo esto con los dedos cruzados, parece que el futuro del transporte aéreo vuelve a ser brillante. Y bueno, pues lógicamente tengo menos tiempo libre, como os he comentado. De cualquier manera, mi voluntad es seguir haciendo episodios y ofrecéroslos con la frecuencia que pueda. De eso tenéis mi palabra. Y bueno, como siempre, pediros que si los audios os gustan, pues dejéis un me gusta o una recomendación en las diferentes aplicaciones en las que los escucháis. Un comentario, porque vuestros comentarios son muy bienvenidos, ya sean positivos o no tanto. Y bueno, porque esto nos ayuda, ya sabéis que nos ayuda a situar al podcast pues en posiciones más altas, ¿no?, a la hora de ser encontrado, mediante buscadores, en las redes sociales, etcétera. También recordaros que podéis ser mecenas o patrones del podcast Mucho que Celebrar apoyándonos a través de la plataforma Patreon. Si os gustan nuestros podcasts, podéis dejar una donación en Patreon. Entráis en patreon.com, patreon.com, os vais al buscador, tecleáis mi nombre, Óscar Molina, o el del podcast Mucho que Celebrar, y ahí podéis dejar algo para colaborar con nosotros. Y por último, claro, las redes sociales. Podéis seguir y debéis seguir al podcast en Twitter, en Instagram, en el canal de YouTube o en la página de Facebook. Buscáis en cualquiera de esas aplicaciones Mucho que Celebrar y empezáis a seguir, a difundir, a retuitear, a dar al me gusta, etcétera, en cada una de ellas. Y ahora sí, comenzamos. Y la primera mujer, la primera española que os quiero traer hoy, es Clara Campoamor. A Clara Campoamor le deben las mujeres en España su derecho al voto. Bueno, es cierto que tarde o temprano este derecho tan elemental pues hubiera llegado, ¿no? Pero fue ella, durante la Segunda República, cuando parece que la cosa no
no era tan elemental, que luchó denodadamente por ello y acabó consiguiendo que el sufragio en España fuera efectivamente universal. Porque fijaos qué curioso. En aquel año 1931 había 3 mujeres diputadas, con lo que se daba la curiosa e inexplicable, ¿no?, circunstancia de que las mujeres podían ser elegidas, pero no podían votar. Clara Campoamor había nacido el 12 de febrero del año 1888 en uno de los barrios más castizos de Madrid, Malasaña. Barrio que debe, por cierto, su nombre a otra gran española, de la que también hablaremos algún día, Manuela Malasaña. Y a Clara una orfandad muy temprana la había apartado de la posibilidad de estudiar, pero bueno, ella tenía muy claro que quería hacerlo, ¿no? Tan claro lo tenía que a los 32 años se puso a estudiar bachillerato y la carrera de Derecho. Y acabó todo en tan solo 4 años, abriendo además posteriormente su propio bufete, su propio despacho. Que realmente la vocación auténtica de Clara era la política, ¿no? Y con el advenimiento de la Segunda República ingresó en el Partido Radical de Alejandro Lerroux y obtuvo su escaño en el Congreso de los Diputados. Un apunte al hilo de esto, del nombre del partido. Al contrario de lo que nos pueda sugerir el nombre, el Partido Radical no era un partido extremista, no era un partido de extrema derecha o de extrema izquierda, era un partido más bien de eso que llamamos el centro, ¿no? Quizá un poco escorado a la derecha, porque bueno, de hecho gobernó en coalición con la derecha cuando ésta ganó las elecciones en el año 1933. Por cierto, lo sabíais, ¿no?, que la derecha ganó unas elecciones democráticas en la Segunda República. Bueno, pregunto porque es algo de lo que rara vez se habla. Pero sí, así fue, la derecha ganó por amplia mayoría las elecciones del año 1933 y gobernó en coalición con este partido radical de Alejandro Lerroux y Clara Campoamor. Que bueno, gobernar ya fue otra cosa, ¿no?, porque se lo pusieron realmente difícil. Pero bueno, este es otro tema. El Partido Radical se llamaba así en realidad por su radical, declarado o insobornable compromiso con los valores republicanos de democracia liberal y representativa. Y bueno, Clara había sido parte de la comisión que redactó la Constitución del año 1931, pero ahí no logró colar, no logró introducir el sufragio femenino. Aún así, nunca dejó de intentarlo. Y bueno, en su labor parlamentaria no desfalleció hasta conseguir que se aceptara su moción para debatir y votar en la Cámara acerca del derecho de las mujeres a votar en las elecciones. Y no lo tenía fácil, Clara, no lo tenía fácil porque en contra estaban diputados de casi todos los partidos, incluido algunos del suyo, y sobre todo, y paradójicamente, en contra estaban las otras 2 diputadas que había en la Cámara, las socialistas Victoria Kent y Margarita Nelken. Esta última, Margarita Nelken, se oponía al voto femenino porque, a su juicio, las mujeres aún estaban demasiado influenciadas por sus maridos o por la Iglesia Católica. Y así dejó dicho que poner hoy un voto en manos de la mujer es realizar uno de los anhelos del elemento reaccionario. Por su parte, Victoria Kent creía que no se debía permitir el voto femenino hasta que las mujeres no hubieran sido, y cito porque además os dejo un enlace con el diario de sesiones del Congreso donde viene transcrito todo este debate, cito, hasta que no hubieran sido educadas en valores republicanos, ya que sin esta educación el sentido de su voto iba a ser claramente sesgado hacia la derecha. De hecho, en aquel debate declaró que si las mujeres españolas fueran todas obreras y defensoras de la República, yo me levantaría hoy para pedir el voto femenino. Es decir, que para estas 2 mujeres de la izquierda parlamentaria el voto femenino no era un derecho por el que luchar, era algo que debía de medirse en términos de rentabilidad o utilidad electoral. O sea, vamos, para ellas no era tan importante que las mujeres votaran como a quién iban a votar o qué iban a votar. Y que bueno, en aquel debate Clara Campoamor se destapó con un discurso fantástico. Un discurso que no solo apuntaló brillantemente su causa, sino que además cambió el sentido del voto inicial de muchos diputados. Muchos diputados que habían llegado al Congreso aquel día con la idea de votar en contra y que tras escuchar a Clara, pues acabaron votando a favor. Os dejo también en la bibliografía un enlace para que leáis el discurso si queréis, porque bueno, evidentemente leerlo aquí puede ser un poquito largo. Así que bueno, Clara, contra todo pronóstico, contra todos y contra todas, contra el criterio incluso de algunos de sus compañeros de partido, había triunfado, había sacado ese genio de mujer luchadora e indomable, el mismo genio que la había llevado a comenzar sus estudios en la treintena, y había conseguido que a partir de entonces las mujeres pudieran acudir a las urnas. La votación
tuvo a 161 diputados a favor, mayormente de la derecha, algunos socialistas que rompieron la disciplina de voto y también los votos a favor de Esquerra Republicana de Cataluña, y en contra a 122, mayoritariamente de la izquierda. Curiosamente, la abstención llegó casi al 40%, lo que bueno, pues nos da una idea de lo ajustado que estuvo aquel logro, ¿no? De lo cerca que estuvo de truncarse y de la titánica labor de una mujer que había dado la vuelta a los pronósticos y había conseguido uno de los hitos más grandes de nuestra historia democrática. Así que en noviembre del año 1933 las mujeres españolas hicieron cola ante las urnas por primera vez con una papeleta en la mano, en aquellas elecciones que, como os he comentado, ganó la derecha. Clara acabó exiliada, de manera voluntaria, pero en contra de lo que he oído, de lo que nos cuentan, de lo que he leído, Clara no se fue huyendo del régimen de Franco, lo cual, bueno, no quiere decir que seguramente Clara se hubiera marchado de todas formas al ver que Franco ganaba la guerra civil, pero no, Clara se marchó de España, se fue a Suiza, luego a Buenos Aires, París, mucho antes de que Franco ganara la guerra. Se marchó al estallar la guerra, en el año 1936, y se marchó huyendo del llamado terror rojo, que era como se conocía el régimen totalitario de juicios sumarísimos, checas y ejecuciones que impuso la izquierda en la capital de España tras el estallido de la guerra. Era evidente, lógico, que Clara no despertaba muchas simpatías entre los sectores más reaccionarios de la derecha. Esto es obvio, ¿no? Pero realmente quienes no la podían ni ver, quienes no la tragaban, militaban en la izquierda, porque la consideraban responsable de la victoria de la derecha en aquellas elecciones del 33, al haber conseguido que las mujeres votaran. Y no fue la única que dejó Madrid por esta misma razón y aproximadamente por las mismas fechas, ¿no? Por la razón del terror rojo escaparon de Madrid otros intelectuales también, ¿no? Como Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Menéndez Pidal, Salvador de Madariaga, etcétera. Hoy, Clara Campoamor es una mujer, yo no diría que una mujer olvidada, porque no es una mujer olvidada, pero sí diría que es una mujer ausente. Es una mujer que está ausente como figura esencial de referencia histórica en el movimiento feminista. Y seguramente esto sea así, creo yo, aunque bueno, estos son camisas de 11 varas, ¿no? Pero yo creo que esto es así porque Clara no era de la cuerda de quienes hoy se arrogan la representatividad exclusiva de las mujeres, ¿no? Y la defensa de sus derechos. En realidad la figura de Clara les retrata históricamente, ¿no? Les retrata y les niega esa condición de pioneros, de eternos defensores y paladines de los derechos de la mujer desde el principio de los tiempos. Seguramente, si Clara Campoamor hubiera sido de la cuerda, si hubiera pertenecido al espectro ideológico que hoy pretende enarbolar el feminismo de manera privativa y a modo de franquicia, pues ocuparía un lugar mucho más notorio y sobre todo un lugar mucho más justo en el relato de nuestra historia. Yo, por mi parte, sí que creo que sus hechos y sus logros son dignos de contarse y su figura reivindicada, por eso, bueno, pues humildemente la he traído aquí. Así que bueno, hacemos una pequeña pausa y os voy a hablar de las primeras profesoras de universidad que hubo en el mundo, que también eran españolas. Se tiene por aceptado que la primera mujer que dio clases en una universidad fue la italiana Laura Maria Caterina Bassi, en la Universidad de Bolonia en el siglo XVIII. Bueno, pues no es así. Y es que, como casi cada vez, dejamos que los que sí se preocupan y cuidan el relato histórico nos levanten la tostada, porque en realidad las dos primeras mujeres, es decir, no una sino dos, que enseñaron en una universidad fueron españolas. Hablo de Luisa de Medrano y Francisca de Nebrija. La primera en Salamanca y la segunda en Alcalá, ambas en la primera década del siglo XVI, es decir, 200 años antes que Bassi. Y bueno, no es de extrañar, porque la condición social de la mujer española, desde la aprobación del Fuero de León en el siglo XI, era bastante más ventajosa que la de las mujeres del resto de Europa.
Y por ello, en la baja Edad Media europea y hasta entrado el Renacimiento, habían aparecido en España mujeres muy notables en diversos campos del saber, fundamentalmente en el mundo de las letras y de las artes. Si queréis, podéis investigar un poco, a ver quiénes fueron las escritoras Isabel de Villena o Teresa de Cartagena, nacidas en el siglo XV, o quién era Catalina de Mendoza, pintora del siglo XVI, o Luisa Roldán, conocida como la Roldana, una gran escultora del siglo XVII, María de Zayas, una escritora del siglo de oro español, en el que, bueno, seguramente si nos preguntan, autores del siglo de oro español, pues todo lo que nos saldrá, nos vendrá a la cabeza serán hombres. Bueno, pues no, está María de Zayas también, que además es una de las precursoras del feminismo reivindicativo. Beatriz Galindo, que enseñaba latín a los hijos de los reyes y era conocida como la Latina, de donde, por cierto, deriva el nombre del barrio del centro de Madrid. O Luisa Sigea, castellana del siglo XVI, famosa y apreciada en las cortes española, portuguesa y papal, por sus conocimientos de matemáticas, de filosofía y su dominio de varios idiomas. Hablaba latín, árabe, portugués, hebreo, por supuesto español. Aparte de ser autora de poemas y que, bueno, acabó siendo contratada por la corona portuguesa como escritora a su servicio. Y, por supuesto, sin olvidar a Teresa de Jesús, cuya obra, bueno, pues creo que habla por sí sola. Así que, bueno, en este contexto, que seguía siendo desfavorable y desequilibrado para las mujeres, pero con un gradiente mucho menor que en el resto del mundo occidental, las mujeres en España podían acudir a la universidad, cosa que era también bastante extraña al resto de Europa hasta bien entrado el siglo XVIII. Y, lógicamente, bueno, pues era cuestión de tiempo que en España, aparte de aprender, las mujeres empezaran a ir a la universidad a enseñar. Y así ocurrió. Primero con Luisa de Medrano, también conocida como Lucía de Medrano, que había nacido en el año 1484, en una familia de clase noble vinculada a la reina Isabel la Católica y que ingresó en la Universidad de Salamanca para acabar impartiendo latín, letras, humanidades y cánones en el año 1508. Aparte de dar clase en la universidad, se cree que doña Luisa fue autora de una extensa obra poética y filosófica que en cualquier caso hoy se habría perdido. Se habría perdido hasta el punto que en la actualidad solo es conocida por la mayor parte de los salmantinos porque da nombre al llamado Instituto Lucía de Medrano. Bueno, el olvido en el que ha caído esta mujer llega incluso a que durante la inauguración del actual edificio de ese instituto ninguna de las autoridades presentes supiera explicar quién era o quién fue Luisa de Medrano. En fin, sin comentarios. Algo más tarde, y esta vez en la Universidad de Alcalá de Henares, tendríamos a otra profesora universitaria. Se trata de Francisca de Nebrija, que es hija de Antonio de Nebrija, quien, como sabéis, es el autor de la primera gramática del castellano. Bueno, Antonio de Nebrija se le conoce principalmente por esto, pero lo cierto es que fue un brillantísimo humanista, historiador, pedagogo, traductor, poeta y, claro, pues catedrático en Alcalá de Henares. Francisca había heredado de su padre la afición por el saber. Don Antonio tuvo 9 hijos y la que siguió sus pasos fue esta, Francisca. Y se convirtió en su ayudante en muchos de sus trabajos. Entre ellos hacía de asistente de su padre la cátedra de retórica de la universidad, la de Alcalá de Henares, cátedra en la que al final acabaría sustituyéndole en el año 1513. De hecho, a Francisca se la acabó conociendo como la sabia retórica de Alcalá. Así que, bueno, como veis, la auténtica explosión de saber, de las artes, de la investigación y de la erudición que se produce en España en los siglos que van del XV al XVII tiene como protagonistas a mujeres en bastantes casos, por mucho que hoy, bueno, pues casi nadie se acuerde de ellas. Pero bueno, alguna mujer española no va a ser solo protagonista en tierra, ni en la cerrada atmósfera de una aula universitaria, ni tampoco en la quietud de un escaño del Congreso. Hay una española, que decidió abrazar la fama a lomos de las olas y respirando aire con sabor a sal. Os lo cuento enseguida.
Isabel Barreto nació en Pontevedra en el año 1567 y falleció en el 1612 en Perú. Aunque, bueno, de las circunstancias de su muerte no nos han llegado muchos detalles, ¿no? Provenía de una familia con posibles, digamos, ¿no? No era una familia noble, pero una familia a la que le iba bien, una familia adinerada, ¿no? Y en el año 1588 se había casado con un marino que se llamaba Álvaro de Mendaña. Este marino, este Álvaro, había descubierto las Islas Salomón unos años antes, un territorio que él pensaba que era el llamado Ofir en la Biblia y cuya leyenda rezaba que era un lugar lleno de tesoros, con lagunas y ríos de oro líquido, y el sitio en el que el rey Salomón, y ahí el nombre de las islas, del que había extraído el rey Salomón las riquezas necesarias para construir el imponente templo de Jerusalén. Mendaña tenía, claro, en mente volver porque no había podido explorar las islas en profundidad, ¿no? Y quería volver con la idea, bueno, de encontrar riquezas que supuestamente y siempre según su teoría se encontraban allí, ¿no? Para hacerse rico. Y bueno, el plan sedujo a su mujer, a Isabel, que era una señora con un carácter aventurero enorme, ¿no? Y muy amante del mar, por lo cual, pues bueno, pues se decidió a acompañarle. Claro, tenéis que tener en cuenta que por aquel entonces pues se acometían proyectos realmente descabellados, ¿no? En busca de lugares de los que presuntamente uno podía volver con suficiente oro como para jubilarse y jubilar a las 4 generaciones siguientes, ¿no? Tened en cuenta que la información de aquella época pues se basaba mucho en leyendas, en cuentos, en boca a boca o incluso en interpretaciones libres de los textos sagrados, ¿no? Y esto llevó a alguna gente a embarcarse en proyectos que, claro, que hoy se revelan como auténticas locuras y que a la postre no solo fracasaron, sino que además dieron al traste con un montón de ilusiones y sobre todo de vidas humanas. Supongo que, por ejemplo, habréis oído hablar de la leyenda del Dorado o de las 7 ciudades de Cíbola. Bueno, pues esto de las Salomón era algo un poco parecido. Así que pues se pusieron a ello. Y marido y mujer se embarcaron desde el puerto peruano del Callao en una expedición compuesta por 4 navíos y más de 400 marinos, soldados, artesanos, etcétera, ¿no? Y 2 docenas de mujeres valientes. Se fueron rumbo a aquella especie de tierra prometida y a lo que después conoceríamos como Australia. Y sobre esto de Australia os voy a hacer un pequeño alto en el camino también. Mirad, como hablantes de una lengua que procede del latín, pues vosotros no tenéis ninguna dificultad en identificar la razón por la cual Australia se llama Australia. Pues sabemos que austral es lo relativo al sur, o lo que está en el sur, o más al sur. De hecho, en mapas españoles de la época, cuando aún solo se sospechaba que ahí había tierra, pero no se había llegado a pisar, se puede ver la leyenda Terra Australis Incognita, en esa zona de esos planos, ¿no? Y fueron los españoles, concretamente durante una expedición comandada por un portugués al servicio de la corona española y al servicio de España, Pedro Fernández de Quirós, quienes al final le dieron el nombre. Inicialmente se llamó Australia del Espíritu Santo, es decir, la tierra del sur del Espíritu Santo. Bueno, pues conozco a bastantes australianos por razones laborales y aún tengo que encontrar a uno que conozca el origen del nombre de su tierra y el significado en latín, idioma del que viene, del nombre de su tierra. De hecho, en muchas fuentes inglesas se atribuye el bautismo de Australia a un navegante inglés, Matthew Flinders, en el siglo XVIII. Así que tela. Y no estoy tratando, no me interpretéis mal, no estoy tratando de resaltar el desconocimiento o la incultura de los australianos, sino dar un ejemplo mínimo de cómo y hasta qué punto se puede manipular la historia y conseguir que la mentira, o la media verdad, o la omisión, sean asumidas por un montón de gente como la versión correcta de las cosas. Pero bueno, vamos a volver a Isabel, a nuestra Isabel. Parece que en aquella empresa, aquella navegación, la precisión de la navegación no fue del todo acertada y estos intrépidos expedicionarios llegaron a unas islas que Mendaña no reconocía, como las que había visitado anteriormente. Y para más Inri, una vez se adentraron en su interior, descubrieron que los ríos y los lagos pues eran de agua, no de oro, lógicamente. Así que, claro, con las lógicas amenazas de motín entre la tropa, marinería y el paisanaje, pues se volvieron al mar. Y esta vez sí, por fin, en el segundo intento, llegaron a la isla posteriormente bautizada como Santa Cruz, que forma parte de las Islas Salomón. Allí se establecieron, fundaron un pueblecito al que se llamó Santa Isabel, en honor de nuestra heroína, y bueno, y la feliz pareja se autoconcedió el título de Marqueses del Sur. Pero claro, como podéis imaginaros, aquí los ríos pues también eran de agua. Y al cabreo del personal,
Se le empezaron a unir otras complicaciones, como por ejemplo la malaria, que se cobró unas cuantas vidas, entre ellas la del propio Álvaro Mendaña, el marido de Isabel. Así que la cosa pintaba mal. Había que designar a un nuevo líder y, bueno, hete aquí que Isabel, que debía ser una mujer de carácter, tomó el mando. Y digo de carácter no solo por tomar esa iniciativa, en un tiempo en el que, bueno, ya os podéis imaginar cuál era el valor que se le daba a las mujeres, sino porque su liderazgo fue aceptado de una manera mayoritaria, es decir, debía contar con bastante predicamento entre la gente que componía la expedición. Y así fue nombrada y a la postre reconocida como la primera mujer en la historia que ostentaba el cargo de almirante de una flota. En cualquier caso, y dado el cariz de la situación, la enfermedad, el no encontrar los ríos de oro y la hostilidad de los indígenas, que al parecer estaban hartos de los abusos de algunos miembros de la expedición, Isabel decidió que lo mejor era salir por patas, zarpar y poner proa a las Islas Filipinas, que estaban muy lejos de allí. Así que tras 10 meses ininterrumpidos de navegación, en los que circunnavegaron Australia por el sur y tomaron constancia de su existencia, y tras muchas penalidades, al final uno solo de los barcos, el galeón San Jerónimo, fue capaz de llegar al puerto de Manila, con Isabel a bordo. Y al final, bueno, pues aquello era una gesta, ¿no? Porque nunca hasta entonces nadie había sido capaz de cubrir una distancia así, unos 20.000 kilómetros, de una sentada. Quiero decir, sin hacer escalas, de una vez, del tirón. Así que bueno, fueron recibidos pues con los lógicos honores, ¿no? Isabel se retiró a vivir a Perú, donde se volvió a casar con un tal Fernando de Castro, con el que montó un exitoso negocio de especias y sedas venidas de China. Y bueno, pues acabó por hacerse una mujer extraordinariamente popular y querida en Lima, en la capital del Perú, donde, como os he comentado, pues se encontró sus últimos días. Las circunstancias de la muerte, ya os he dicho, no están esclarecidas, pero sí se sabe que su muerte motivó la celebración de más de 2.000 misas en el convento de las Clarisas de Lima durante 6 meses ininterrumpidos. Lo que, bueno, pues nos da una idea de lo muy querida y admirada que debió ser allí esta mujer, esta española olvidada, cuya vida que yo creo quedaría para el guión de una buena película. Y bueno, seguramente si se hubiera llamado Elizabeth en vez de Isabel, esa película pues ya la habríamos visto. La verdad es que no sé cómo de conocida es de una forma general la historia de las mujeres que hoy os he traído, que hoy os he tratado de contar. Lo que sí que tengo claro es que es bastante menos conocida de lo que debería, en todos los casos. Hay multitud de mujeres muy grandes en la historia de España. Hoy os he traído 3 ejemplos. Bueno, en realidad 4, ¿no? Porque el segundo ejemplo son 2 mujeres, las 2 profesoras de la universidad, pero ya os digo que las hay a montones, ¿no? Algunas que incluso pues merecerían un programa para ellas solas, como la reina Isabel, la católica. Pero bueno, esa es mi intención, ¿no? Mi intención es que en esta serie que acabo de inaugurar os vaya contando la historia de muchas mujeres, para, bueno, pues al menos desde aquí tratar de dar a conocer su vida, sus hechos y sus logros, porque creo que lo merecen. Y bueno, pues seguramente no sería mucho pedir que aprovecháramos el papel hoy en día tan preponderante, ¿no?, tan protagonista, de tanta centralidad que tiene la mujer en nuestra sociedad, con toda justicia, para contar, para relatar la historia de tantas mujeres españolas que fueron importantes en
en nuestra historia y en algún caso en la historia del mundo. Y que se hiciera además desde lugares, desde instancias que tienen un altavoz mucho más grande que el de este podcast. Y a ser posible que se hiciera sin atender a criterio alguno, sino únicamente mirando sus hechos y las consecuencias de sus hechos, ya os digo, en la historia de España y en algún caso en la historia del mundo. Bueno, supongo que esto es un anhelo bastante vano por mi parte, ¿no? Pero lo que sí que puedo garantizaros es que aquí, en Mucho que Celebrar, vais a tener de vez en cuando el relato de la historia, de los hechos, de los logros de muchas de estas mujeres. Un abrazo bien grande. Nos vemos por aquí.